Muy bien, el señor Raúl Pérez Reyes es el viceministro de Comunicaciones y debe ser la persona que más ha chambeado. Como siempre, los viceministros suelen trabajar como negros más que los ministros, pues son los que tienen que estar en el detalle técnico y el ministro vende la parte más política, ¿no? Por lo tanto, debes conocer de arriba abajo lo que se ha negociado. Viceministro, gracias por venir, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en este caso el ministro, la verdad, también ha trabajado bastante con detalle. Bueno, es un hombre de empresa, entonces conoce mucho de los detalles. Incluso ha hecho aportes, la verdad, sí, a lo largo del proceso muy buenos, ¿no? Qué bueno. Ahora, usted tiene una carrera en la regulación, en OCIPTEL ha estado varios años. Sí, casi 8 años. Casi 8 años, como funcionario y como miembro del directorio. Sí. Y luego ha estado en OCINARMIN. Sí, casi y en DECOPI también. Por tanto, la regulación es su área. Sí, exactamente. ¿Cuándo van a publicar el contrato para poder discutir sobre algo que se sabe y no en el aire? Bueno, ahí hay un tema legal importante, ¿no? La ley de procedimientos administrativos establece que en tanto un procedimiento administrativo no está concluido, no se puede hacer pública la información del procedimiento. Entonces, el procedimiento todavía no está concluido. Lo que se ha hecho es básicamente anunciar ayer lo que Telefónica ha contestado en su carta, la respuesta a nuestra propuesta. Entonces, si me dan una propuesta, Telefónica dice, ok, atraco. Acepto incondicionalmente, que es el término además que utilizó concretamente. Telefónica dice que ha sido muy duros las condiciones. ¿Lo dice por un saludo a la bandera o son duras? No, yo creo que sí es real. De hecho, a lo largo del proceso y en los últimos días, semanas, la verdad para nosotros ha sido un escenario factible el que ellos pudieran decir que no. Porque, digamos, muchos de los compromisos no resultan siendo, digamos, de agrado de Telefónica y se refleja en la nota de prensa, ¿no? O sea, bueno, pues la nota de prensa tienen que decir eso, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que también hay una evaluación, finalmente, que más allá del agrado o no de los compromisos, atrás de esto hay un negocio que, entiendo yo, se quieren sostener a lo largo del tiempo, además en un país que está creciendo, en una región que más en general va bien, a diferencia de lo que pasa con lo que están en sus negocios más bien al otro lado del mundo. Y yo creo que eso es lo que debe haber pesado, me imagino, de forma importante. Y quería ir luego, porque además es por lo menos de lo que poco que se ha visto en la nota de prensa y todo, tiene una parte de inclusión social que parece muy interesante. Pero quisiera ir, antes de pasar por los asuntos más mundanos, ¿por qué demoró tanto la negociación? Bueno, el tema es que cuando... ¿Como 18 meses negociando? Sí, prácticamente. O sea, la verdad que entramos al gobierno el 29 de julio, y yo acompañé al ministro además desde ese día. Y una de las cosas que teníamos claras era que, digamos, son 3 contratos. 2 de Lima y 1 de provincias. Porque la verdad la empresa tiene 4, de los cuales solo está renovando 3. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros manteníamos... Para que la gente entienda, todo eso tiene que ver con la telefonía móvil. Móvil, es solamente... Fija es otra cosa. Exactamente, es otro negocio. Y otro contrato, además. ¿Ese contrato está vigente? Sí, ¿Vamos claro. a tener que renegociarlo en breve? Y la verdad, digamos... El marco de legal, de la fija. El marco legal establece que una empresa puede solicitar renovación parcial cada 5 años o renovación total por 20 años. Telefónica, en el negocio de telefonía fija, ha pedido renovación parcial y cada 5 años renueva. En el caso móvil, pidió la renovación total, o sea, por los 20 años. Por eso es que hay gente que se confunde con los plazos. La verdad, son 2... No solo negocios distintos, sino 2 contratos distintos. Bueno, que quede claro eso. El contrato de Telefónica fija es un contrato ley. El contrato de Telefónica Móviles es un contrato de concesión que se puede modificar. ¿Se hubiera podido, como le llaman los abogados, un término medio raro, pero prepublicar para recibir comentarios o no se estila una relación contractual con una empresa? No, porque lo que ocurre es que como es un procedimiento administrativo, o sea, hay una solicitud de la empresa. Lo que se hizo en algún momento del proceso es, digamos, prepublicar o hacer una audiencia pública respecto al informe de OCIPTEL, pero lo que ocurre es que los términos y condiciones son, de alguna forma, una propuesta de una de las partes a la otra. O sea, es una relación bilateral. Y en ese proceso, si nosotros abríamos esto a un espacio público, que es lo que uno podría pensar que es lo mejor, el problema es que normalmente estos espacios son difusos. Entonces, donde obviamente la gente tiende a cada quien a intentar plantear sus, digamos, perspectivas, pero lo que ocurre es que del lado nuestro está el Estado, no están los ciudadanos. O sea, en el entendido que el Estado representa a los ciudadanos, pero es difuso el proceso de representación. Entonces, lo mejor ahí es hacer una propuesta que represente finalmente los intereses del Estado y explicarla luego que esta se toma. ¿Y por qué se demoraron tanto en preparar la propuesta? Claro, el tema ahí es que, y como te contaba, es que
Eran 3 contratos, los 2 de Lima y los de provincia. Los 2 de Lima fueron inicialmente negociados con el gobierno aprista. Le escuché a Cornejo decir que él los había dejado listecitos. Bueno, de hecho estaban en el escritorio del ministro. Y firmados, no firmados, estaban... rubricados. Tampoco, no estaban listos para la firma de él, digamos, y no lo firmó por las razones que él ya explicó justamente en los medios. Pero el tema para nosotros importante era que si separábamos los 3 contratos en 2 de Lima y 1 de provincias, se perdía la capacidad negociadora del Estado respecto a la empresa de proponer unas mejores condiciones. Es cierto. Entonces, por eso es que, la verdad, nuestras condiciones son, digamos, notoriamente mejores que las que presentó el gobierno anterior, porque lo que hemos hecho es justamente estratégicamente juntar los 3 contratos, legalmente se habla acumular el procedimiento, y plantear un solo proceso. Entonces, eso implicaba que el proceso el tercer contrato, el de provincias, recién vencía en febrero del 2012. Entonces, justamente lo que hemos esperado es que venza, juntarlos, pedir la opinión al regulador, que lo pedimos en febrero justamente del 2012, y el regulador nos entregó su informe final. Hay una serie de etapas y comentarios de la empresa, entregó el informe final hacia mediados de junio del 2012. Luego de eso, revisamos el informe y nosotros hacia mediados de julio tomamos la decisión de que, digamos, porque la norma establece 2 requisitos para poder renovarle a una empresa. El primero, que haya un informe favorable de OCIPTEL, y el informe ya no era favorable. Y luego era, el ministerio tiene que hacer una propuesta de términos y condiciones a la empresa. Entonces lo que dijimos, ok, el informe del regulador a mediados de julio, que ya fue evaluado, dice que sí hay que renovar, y lo que hicimos luego es iniciar el proceso de construcción de la propuesta del ministerio, que se ha materializado el 18 de diciembre, cuando le entregamos a la empresa la propuesta de términos y condiciones que el ministerio considera satisfactoria, salvaguardando los intereses del Estado peruano, ¿no? El rumor que había era que era el gobierno el que no quería llegar a un acuerdo y especulaban que con los vietnamitas podían estar, y más bien parecía que Telefónica quería atracar y cerrar el contrato y el gobierno era el que se hacía el lento. No, la verdad no, este tema de los vietnamitas, la verdad, nunca estuvo... No. Nunca, no. Viettel es un operador que ha ganado una segunda subasta hace algunos meses, y está por entrar al mercado. Y la verdad nunca estuvo en discusión ni internamente ni si en la empresa no aceptaba, le decía, no, lo siento mucho acá, esto es demasiado. ¿Ustedes cuál era el plan B para eso? Justamente nosotros estábamos preparados el día lunes para que en el caso que la empresa dijera que no aceptara, inmediatamente sacar un decreto supremo que estableciera un marco legal vinculado con la obligación de continuidad del servicio. Es decir, que los usuarios de Telefónica no se quedaran desamparados hasta que no hubiera una nueva subasta y un postor que además pueda, porque además imagínate que Telefónica hubiera dicho no el día lunes. Teníamos que luego convocar al proceso internacional de subasta, después de una serie de procedimientos administrativos que iban a durar unas semanas. Después de eso, la convocatoria de una subasta internacional de esta magnitud demora un año. No es exacto, o sea, cuando menos un año en el caso que sea exitosa. Claro. y siendo exitosa. Después de eso, imaginémonos en el mejor de los casos que ganaba ahí Telefónica o otro postor. Bueno, si fuera Telefónica... Claro, Telefónica podría haber dicho, no quiero y quiero competir ahora y me sale más a cuenta. Pero si hubiera ido a la subasta y ganaba, bueno, entraba al día siguiente y no había problema. Pero si no hubiera ganado Telefónica y ganaba otro, teníamos que darle cuando menos un año más para que hiciera el despliegue de su red o que le comprara la red a Telefónica. Claro. Entonces estamos hablando de que el procedimiento no era tan sencillo como decir salgo y vendo. Es evidente que para el país le convenía seguir con la misma empresa. Y no solamente eso, sino que yo creo que, digamos, para el Estado y en general era mucho más provechoso renovar este proceso. O sea, las ventajas que se han podido lograr en este caso son mucho mayores que en el caso que hubiéramos sido una subasta, ¿no? ¿Cuán inclusivo es este contrato, que es lo que se ha destacado más en estos días? Sí, la verdad, el enfoque general con el que abordamos la construcción de la propuesta fue ese. Es decir, que sea un enfoque consistente con la política del gobierno. O sea, el gobierno que está planteando esta propuesta es el gobierno del presidente Humala, que justamente tiene como mensaje central el tema de la inclusión en todos los sectores, y el sector telecomunicaciones no tenía por qué ser la excepción. Entonces lo que planteamos fue básicamente lo siguiente. De un lado, los sectores sociales más afectados por esto, digamos, muy concentrados en los sectores que están siendo beneficiados por los programas sociales, llámese Juntos, Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, son sectores que... digamos, en muchas de sus zonas digamos, donde viven, no hay cobertura móvil. Entonces, la primera cosa que dijimos es, tenemos que asegurar que haya cobertura móvil. O sea, acercar
estamos hablando de ciudadanos del Perú que básicamente se acercan hacia las zonas, vamos a llamarlas centros poblados, entre comillas, urbanos, una vez al mes o cada 2 meses cuando van a cobrar su pensión de juntos, pero en general tienden a ir en promedio en las zonas más, digamos, rurales puramente. Entonces la idea era tener cobertura móvil, aunque sea en esos sitios, asegurar que todas las capitales distritales tuvieran, digamos, cobertura móvil, para que cuando ellos se acerquen a estos sitios a cobrar su pensión, por ejemplo, tengan la posibilidad de hacer llamadas, incluso hasta cobrar mediante el celular, que es una cosa que estamos intentando plantear, ¿no? El tema de la banca móvil, del que se está hablando en estos días. Pero la otra cosa que surgía era, ok, hay que hacer cobertura. Entonces dijimos, capitales distritales, centros poblados, y por eso es que la meta está muy concentrada en tener el 100% de los distritos con cobertura a nivel de la capital distrital y tener cobertura en el 100% de los centros poblados que tienen más de 400 habitantes. Eso asegura que el 81% de la población tenga donde vive una red de telefonía, o sea, cuando menos un proveedor de telefonía. ¿Y eso móvil se va a lograr en cuánto tiempo? Básicamente estamos hablando de 4 años. 4 años. Muy cargado en los 3 primeros años, ¿no? O sea, la idea es que el contrato dura 18 años, 10 meses, pero no es que hasta el año 18 sea cumplido. Por experiencia previa, a veces cumplen mucho más rápido las metas. Esperemos que sí, la verdad. Y el tema, estamos hablando además de sectores que no son rentables, ¿ah? O sea, hay una cosa que también hay que mencionar. O sea, estas son zonas a las que Telefónica probablemente no iría. Volvemos a la época de los subsidios cruzados, que no era una muy buena idea. Y lo que ocurre es que, bueno, ahí hay un tema con los subsidios cruzados, la verdad, hay una discusión conceptual. Para que la gente entienda, es saco plata de uno de los productos o servicios para subsidiar a otro. Lo que ocurre es que, si uno mira la historia en el mundo de los servicios públicos, se han hecho con subsidios cruzados. O sea, en general es la historia en Estados Unidos, en Europa, al día de hoy, ¿eh? O sea, incluso, por ejemplo, hoy día hay unos problemas terribles en España con el tema de la facturación eléctrica y hay un esquema de subsidios cruzados. En algunos casos incluso subsidios directos también del Estado. Pero yo creo que el problema no es tanto si es subsidio cruzado o no, sino que, como bien se mencionó Liliana Ruiz en un programa en la mañana, es el 1% del FITEL es insuficiente como una obligación de servicio universal para la magnitud del rezago que tenemos a nivel de telecomunicaciones. Claro. Entonces, para la complicación de un país tan complejo como exactamente. Que tenemos, ¿no? Entonces, por eso es que lo que hemos introducido en este caso, en este proceso de renovación, son cargas de servicio universal, ¿no? Justamente esa es la idea. Entonces, estamos hablando de cobertura, pero muy concentradas en cobertura en un lado y luego en el acceso a Internet, que es la otra cosa que hemos querido cargar. Qué bueno. No hemos querido meternos tanto al tema de teléfonos públicos, porque la verdad ese ha sido un poco el estilo previo. Más bien queremos cargar el tema del acceso a Internet a entidades del Estado. Bueno, ¿no? Suena muy bien. La verdad que vamos a ir los siguientes días entendiendo de qué se trata y felicitaciones. Ojalá que sea un contrato que sea muy bueno para la gente más pobre especialmente. Sí, yo solo quisiera mencionar, Augusto, disculpa que te interrumpa ahí. Hay una cosa que es importante que la gente sepa y es que este contrato va a ser fiscalizado por OCIPTEL. Correcto. Que las sanciones que se están estableciendo son muy severas, de forma tal que la empresa, cuando tenga que decidir si pone o no pone, le va a costar tanto como ponerlo. Así que mejor que lo ponga. Viceministro, muchísimas gracias. Y suerte con la ejecución del contrato. Listo, gracias. Vamos a una breve pausa y venimos con Liliana Ruiz, es gerente general de OCIPTEL. Ya venimos.